El 80% de las enfermedades de los niños, los adolescentes, los ancianos y los adultos que habitamos este planeta están determinadas por ese factor decisivo llamado estilo de vida. ¿Lo recuerdas? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas dormimos? ¿Cuántas le dedicamos a nutrir nuestro cerebro para ser mejores personas? Si nuestra forma de vivir no es la más adecuada, pronto nos vamos a enterar. Nuestra mente y nuestro cuerpo acusarán el desgaste, prenderán las alarmas y entonces comienza el estrés. Así llegan la falta de sueño, los problemas digestivos o ese dolor estomacal o aquel vértigo que te llevaron al médico, las drásticas e inexplicables subidas de peso, el cansancio extremo o los olvidos permanentes. El organismo no aguanta más y te lanza una queja, pero todos los síntomas anteriores se pueden prevenir. Lo importante es detectarlos y llevar a cabo el tratamiento adecuado para volver al orden inicial. Me sorprende que cuando nos hablan del estrés, la única que suele llevarse toda la atención es la mente. Es obvio que debemos revisar qué está pasando con ella, pero sin dejar de lado lo que sucede en nuestro cuerpo, porque él también se estresa. El problema no solo ocurre en la torre de control, involucra a todo el equipo de operaciones terrestres. No lo pierdas de vista. El estrés no es solo emocional. Aparece por diversas causas. Esa es una de las razones poderosas por las que hice este audiolibro, para tratar de mostrarte con evidencias, con todo mi amor y basado en el trabajo que he realizado con mis pacientes, cómo Monsieur Estrés nos ataca desde diversos flancos y usualmente ni nos damos cuenta. Podríamos estar mejor preparados contra su embestida si todos los días cuidáramos la salud de nuestros dos grandes filtros orgánicos, el intestino y la mente, que además están conectados de una manera muy poderosa. El primero es un órgano externo que hace parte del interior de nuestro cuerpo. Digo externo porque comienza en la boca, el puerto de entrada de los alimentos, continúa su recorrido dentro de nosotros y termina en el ano, el puerto de salida de los desechos corporales. El intestino se encarga de seleccionar qué debe quedarse y qué debe ser expulsado. ¿Y qué puedo decirte de la mente? Este es otro gran tesoro que maltratamos todo el tiempo porque no cuidamos nuestros hábitos ni la forma de relacionarnos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. La mente no es un territorio que solo deben trabajar nuestros psicoterapeutas o neurólogos. Es un terreno que deberíamos cultivar más y mejor. Y una de mis tareas es explicarte cómo hacerlo, porque a mí nadie me lo explicó y me tocó aprenderlo solo, a través de mi enfermedad, mis relaciones fallidas y, años después, en terapia y en mi consultorio. Estoy convencido de que el estrés nos enferma más cada día y provoca más fatalidades que cualquier otra afección. Es una amenaza silenciosa. Sin embargo, podemos identificarla y aprender qué hacer para que no desborde nuestra torre de control y nuestro equipo en tierra. Dímelo ya, Doc. Gracias por tu paciencia. Debes estar esperando con ansias que por fin te dé una definición de qué es el estrés, porque crees que con ella se aclararán muchas de tus dudas. Te daré varias, claro, pero con estas no culminarán tus preguntas. Todo lo contrario, querrás saber más. Para eso estamos. Primero, no hay una sola definición que satisfaga a todos los médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pacientes y especialistas del mundo. Pero hagamos el ejercicio. ¿Qué es el estrés? Si nos remitimos a las definiciones más fáciles, es un sustantivo que proviene de la palabra anglosajona stress, que hace referencia a la presión física que se aplica sobre un objeto determinado. Pero a su vez,
Este término proviene del vocablo griego stringere, cuyo significado sería algo así como provocar tensión. Eso lo podrás encontrar en cualquier texto básico sobre el tema. Remite al universo de la física y quizás te despierte pesadillas al recordar al profesor que te dictaba esa materia en 10º grado. Uno de los primeros científicos en postular una definición valiosa para el estrés fue el endocrinólogo austríaco Hans Selye, 1907-1982. Quien empezó a estudiar el tema en los años 30 cuando trabajaba para la Universidad de McGill en Canadá. Allí realizó varios experimentos con ratas que en principio tenían otro fin: descubrir una nueva hormona sexual. La investigación no arrojó los resultados que el doctor esperaba, pero lo llevaron por otro rumbo. Al revisar las reacciones de estos animales ante las distintas sustancias que les inyectaba, las relacionó con algunos síntomas que había visto años atrás en pacientes humanos. Estos, sin importar la enfermedad que padecían, presentaban síntomas comunes de fatiga, fiebre, dolores abdominales y en las articulaciones, pérdida de peso y del apetito, entre otros. Con esas primeras señas fue construyendo su teoría. Volvió a sus ensayos con roedores, pero como lo recuerda el doctor Diego Bertola en su artículo Hans Selye y sus ratas estresadas, esta vez las sometió a temperaturas extremas, ejercicio extenuante, traumatismos y a la inyección de distintos fármacos. Con base en estas observaciones, empezó a construir sus nuevos postulados sobre lo que llamaría síndrome general de adaptación. El resultado de sus largos años de investigación fue recopilado en su famoso libro The Stress of My Life, autobiografía publicada en 1977, donde manifestó que el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier exigencia. En este sentido, como también lo propone el investigador, el estrés podría producirse también cuando estás besando por primera vez a la persona que amas. Esta definición inicial serviría como base para las que vendrían después. Lo curioso, y así lo explicó el doctor en su autobiografía, es que él nunca se sintió cómodo con esa palabra con la que había bautizado a su síndrome. Francamente, cuando hice esta elección, yo no hablaba inglés lo suficientemente bien para diferenciar entre estrés y strain. En la física, estrés hace referencia a un agente que actúa sobre un cuerpo resistente con la intención de cambiar su forma, mientras que strain se refiere a los cambios que se causan en el objeto afectado. Así que debía haberlo llamado síndrome del strain. Por fortuna no lo hizo. O vaya lío que habríamos tenido todos para titular este audiolibro. ¿Te lo imaginas? ¿Habrías comprado el anti-strain? Seguro que no, y yo tampoco. Más allá de las anécdotas, todos los avances posteriores en este campo se los debemos al trabajo revelador de Selye. Hay otra definición más completa y quizás la más usada, que tiene como punto de partida el postulado del médico austríaco y afirma que el estrés es un síndrome o un conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo ante distintos agentes nocivos de naturaleza física o química presentes en el medio ambiente. Contamos también con la explicación que en febrero de 2023 dio la Organización Mundial de la Salud. El estrés puede ser definido como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, y es tan solo una respuesta natural de nuestro organismo. Pero a mí me gusta mucho la explicación que le escuché a Chris Kresser, autor de Unconventional Medicine 2017 y practicante de la medicina funcional. El estrés es cualquier evento interno o externo que supera la respuesta de adaptación de nuestro cuerpo. Me parece clara, justa y precisa. No pretendo hacer un repaso exhaustivo e histórico sobre las modificaciones que ha tenido el término. Esa labor la han cumplido de manera sobresaliente muchos otros autores,
Sin embargo, si te interesa continuar con ese aprendizaje, te invito a que revises la bibliografía que propongo al final del audiolibro. Y agrego unas palabras más del Dr. Deepak Chopra. Hoy el estrés es la principal epidemia de nuestra sociedad. Es un problema global. 1 de cada 3 personas en el mundo sufre de síntomas psicológicos y fisiológicos causados por él. A la larga, el estrés es un mecanismo automático de defensa que todos tenemos en nuestro cuerpo y cuya función es protegernos. Él enciende nuestro sistema de fight or flight, de defensa o huida, que es el que nos obliga a salir corriendo cuando enfrentamos una amenaza, sea un tigre de dientes de sable, un atracador o una cucaracha voladora gigante. El estrés por sí solo no es malo, pero sí representará un peligro para tu salud cuando se presenta en exceso, porque obligará a que tu mecanismo de defensa corporal esté encendido todo el tiempo, no solo ante el tigre de dientes de sable, se convierta en un mecanismo patológico y quizás termines en las redes de la farmacología tratando de recuperar la calma y la felicidad con las pepitas que cambian la vida.